Eh, la clase pasada empezamos a intentar determinar una fórmula para la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. Lo que hacíamos era considerar esta suma, un poco de manera artificial porque seguramente no se nos ocurre esta suma o al principio no entendemos muy bien por qué esta suma, ¿verdad? Lo que hicimos fue empezar a desarrollarla y nos damos cuenta que los términos se van cancelando y solamente sobreviven el -1 al cubo y el n más 1 al cubo del último término. Cuando al desarrollar una suma ocurre una eliminación como estas y solamente quedan el primer término o una parte del primer término y lo mismo una parte o todo el último término, se dice que es una suma telescópica. Bueno, entonces en este caso tenemos una suma telescópica que da este resultado. Y eh, si desarrollamos el binomio al cubo, obtenemos este producto notable, ¿verdad? Hasta aquí. Le restamos el 1 y el resultado de esta suma se simplifica a este trinomio. Por otro lado, si volvemos a considerar la misma suma, pero ahora simplificamos los términos del sumando antes de evaluar la suma, primero desarrollamos el binomio al cubo, obtenemos los primeros 4 términos de esta suma, le restamos menos i al cubo, se cancelan i al cubo con i al cubo y queda esta suma. Las constantes salen de la suma porque sería un factor común en cada uno de los términos de la suma y sabemos en este caso cómo evaluar la suma de los primeros n números naturales. Eso, de hecho, lo hicimos la clase pasada. Y también la suma de n veces el número 1. Entonces, el resultado de esta suma es 3 veces la suma de i al cuadrado desde que i es igual a 1 hasta n, más 3 veces la suma de los primeros n números naturales, que sería esta, ¿verdad? N por n más 1 entre 2, y n veces el 1 da n. Ahora, tenemos entonces que, por un lado, esta suma nos da como resultado n al cubo más 3n cuadrado más 3n. Y por otro, nos da ¿verdad? Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C. En este caso lo leería así, ¿verdad? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C. Y lo escribimos aquí. Entonces, n al cubo más 3n al cuadrado más 3n es igual a 3 veces la suma de i al cuadrado desde que i es igual a 1 hasta n más 3 por n más 1 entre 2 más n. Y recordemos que el objetivo inicial es determinar el valor de esta suma. Entonces, los demás términos ya no dependen de i. Voy a pasar todos los términos que no dependen de i al otro lado de la suma
para despejar la suma de i al cuadrado desde que i es igual a 1 hasta n. Y entonces tenemos n al cubo más 3n al cuadrado más 3n menos 3n por n más 1 entre 2 menos n, y todo dividido entre el 3 que aparece multiplicando a la suma. Simplificamos y obtenemos, si hacemos como un denominador 2, bueno, de hecho en este caso sería 2 por el 3 que va a quedar aquí afuera, lo que obtenemos es lo siguiente. El 1/3 lo voy a escribir antes. Tendríamos entonces 2n al cubo más 2 por 3, 6n cuadrado más 6n menos 3n por n menos 3n al cuadrado menos 3n menos 2n, ¿verdad? ¿Sí? Simplificamos. No hay términos semejantes en n al cubo. Ya este 3 lo puedo multiplicar por el 2. Entonces queda 2n al cubo. En n al cuadrado quedaría solo más 3n al cuadrado. Y en n queda 5 y acá es 6, entonces queda más n entre 6. Y si factorizamos n, queda n por 2n al cuadrado más 3n más 1 entre 6. Y luego el trinomio que está en el paréntesis se puede factorizar como n más 1 por 2n más 1 entre 6. Por lo tanto, la suma desde que i es igual a 1 a n de los cuadrados de los primeros n números naturales es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Ahora, noten ustedes que para encontrar la suma de i al cuadrado, lo que hicimos fue hacer uso de i más 1 al cubo menos i al cubo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo, en algún momento, íbamos a encontrar i al cuadrado. Ahora, se resta i al cubo justamente para que al desarrollar el binomio de Newton, quede el primer término quede i al cubo y se cancele con este i al cubo, ¿verdad? Y lo que queda es términos de grado 2 a lo más. Y este que es de grado 1, sabemos cómo calcular la suma porque ya obtuvimos la suma para ya obtuvimos la fórmula para la suma de los primeros i números naturales. Bien, entonces, si quisieran calcular la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i al cubo, ¿cómo procederían? ¿Con qué fórmula empezarían
para hacer este desarrollo. Así como aquí fue para i al cuadrado, era i más 1 al cubo menos i al cubo, para i al cubo tendrán que utilizar ¿Y a la cuarta? ajá, i más 1 a la cuarta menos i a la cuarta. Ajá. Y como ya tienen la suma para los primeros i's, para los primeros i al cuadrado, números naturales, sustituyen y después despejan justamente esta sumatoria y obtendrán la fórmula. Que en ese caso, esa fórmula va a ser n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Básicamente es la misma fórmula que para los primeros n números naturales, nada más que al cuadrado, ¿verdad? Y si quisieran la de i a n de i a la cuarta, esta es más complicada, es n por n más 1, 6n al cubo más n menos 1 entre 30. Y como lo prometido es deuda, hay que empezar a dejar tarea. Bien. Lo que vamos a hacer es calcular la integral. Vamos a empezar con una simple, ¿verdad? Vamos a calcular la integral de x en un intervalo AB. Ahora ya no vamos a especificar el intervalo de integración, sino que lo vamos a escribir en general. Y para eso es que necesitábamos estas sumas. Calcular la integral de A a B de x dx como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n por la suma desde que i es igual a 1 hasta n o n más 1, enseguida lo aclaro, de f de xi i con xi i en algún subintervalo, ¿verdad? Que esos subintervalos, recuerdan que los escribíamos como A más I por B menos A entre N, coma, A más I más 1 por B menos A entre N, intervalo cerrado. Y aquí con I que va a, ya no alcanzó, con I que va de 0 con I que va de 0 a n menos 1. Vamos a recordar un poco la clase pasada, ¿verdad? En la que teníamos lo siguiente, era todavía la clase anterior a esta.
queríamos encontrar el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje X. Y decíamos que mientras más fina fuera la partición, más nos acercábamos al área exacta. Y que no importaba tanto si si la altura de cada uno de estos rectángulos estaba definida por la mayor de las imágenes, por la menor de las imágenes o por la imagen en cualquier punto intermedio de este subintervalo. Entonces, la xi que aparece en la anotación que escribí antes, que está de hecho también aquí, es cualquier punto intermedio en cada subintervalo. Y decíamos, ¿cómo representamos esos subintervalos? Pensemos en el siguiente caso particular. Aquí teníamos una partición de tamaño 8. El intervalo iba de -2 a 2 y lo dividíamos en 8 partes iguales. Aquí, por cierto, faltó lo dividíamos en 8 partes iguales. Entonces, si estamos en el primer subintervalo, que es este, el extremo de la izquierda valdría -2, que haría el papel de A. Y luego, para encontrar el extremo de la derecha, le tendríamos a este -2, le tendríamos que sumar la longitud del subintervalo, ¿verdad? Que es 2 menos -2 entre 8, es decir, un medio, ¿no? Entonces, a -2 le sumo un medio, queda -3 medios, ¿sí? El primer subintervalo va de -2 a -3 medios. Ahora, para el segundo, ¿cómo obtengo el extremo derecho de ese subintervalo? Pues al valor inicial, que era -2, le tengo que agregar 2 veces la longitud del subintervalo. Entonces, llego en este caso hasta 1. ¿Sí? Por eso es que los subintervalos están definidos como A más un múltiplo de la longitud del subintervalo, coma, A más otro múltiplo que es mayor en 1, ¿verdad? En 1 nada más. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí, para el ejemplo que estábamos tomando, esta longitud del subintervalo es de 0.5, entonces aquí a A le sumo, vamos a suponer que I veces 0.5 y aquí I más 1, 0.5. ¿Sí? Y así se definen cada uno de los subintervalos. Y este CI es un punto intermedio en ese subintervalo. Para hacer las cuentas, vamos a considerar que CI es el extremo izquierdo, por ejemplo, de cada subintervalo. Consideremos CI igual a A más I por B menos A entre N, es decir, el extremo izquierdo de cada subintervalo. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos que esta integral es el límite cuando n tiende a infinito.
la partición es de tamaño n, entonces la longitud de cada subintervalo es b menos a entre n, por la suma desde que i es igual a 1 hasta n de f de xi i. ¿Qué podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n por el primer, si i es igual a 1, entonces el extremo izquierdo del primer subintervalo es a, ¿verdad? Si i es igual a 0. Entonces tendría que evaluar la función en a más la función evaluada en el extremo izquierdo del segundo subintervalo. Ahora i es igual a 1. Entonces queda a más b menos a entre n y evaluó la función en ese extremo izquierdo del segundo subintervalo. Y así, ¿verdad? F evaluada en a más 2 veces b menos a entre n, etcétera. El último extremo izquierdo que necesito evaluar es uno antes del último, ¿verdad? Cuando i, perdón, vale n menos 1, n menos 1. Entonces queda a ver, si i vale n menos 1 más 1, si queda n menos 1 más 1, bueno, voy a corregir, ahorita ya me di cuenta de que hay un ligero error, pero nada más para que ustedes también lo vean. Por b menos a entre n, si lo dejo tal cual, quedaría n, se cancela con n, a se cancela con a y quedaría b, ¿verdad? Pero si estoy evaluando en el extremo izquierdo, ya no debo de llegar hasta b, debo de llegar, porque b es el extremo derecho del último subintervalo. Entonces, ¿qué tengo que corregir aquí? Es solamente un número. Quitar uno de los más unos, ¿no? Sí, aquí tengo que llegar a n menos 2, ¿verdad? Para que lo corrija también en esta parte. N menos 2. ¿Sí? Y entonces así considero no, perdón. Ay, y esto ya se va a quedar en el video. Estaba bien, porque, perdón, lo evalué en este extremo derecho en vez de evaluar aquí. En todos los demás lo hice bien, ¿verdad? F evaluado en A, aquí es I igual a 1, I igual a 2, pero aquí es I igual a N menos 1. N menos 1. Estaba bien desde el principio y más bien me equivoqué al evaluar en el extremo derecho del subintervalo. ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Como en este caso estamos evaluando la identidad, entonces al evaluar F en A y en los demás puntos, vamos a obtener el mismo valor, ¿verdad? Porque la función es X. ¿Sí? Entonces queda A más B menos A entre N, lo voy a escribir así, más A más 2 veces B menos A entre N,
etcétera, más A más N menos 1 por B menos A entre N. Y podemos simplificar. Entonces queda el límite cuando N tiende a infinito de B menos A entre N por. Tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántos términos A tenemos en total? Fíjense, podemos pensarlo que aquí había un 1, 2, N menos 1 y con este N. N veces A. ¿A todos les convence? Sí. ¿Sí? Y luego para los factores de B menos A entre N, ¿verdad? Tenemos B menos A entre N y para este término factorizamos 1, para el siguiente 2, etcétera, hasta que llegamos al último término con un N menos 1. Entonces, tenemos el límite cuando N tiende a infinito de B menos A entre N por N veces A más B menos A entre N. Y tenemos la suma de los primeros N menos 1 números naturales. Entonces, esa suma será igual a cuando tenemos de 1 a N, la fórmula es N por N más 1 entre 2. Si ahora el último término es N menos 1, tendríamos N menos 1 por N menos 1 más 1, que es N entre 2. Cuentas al margen, ¿verdad? La suma de 1 más 2 más 3 más N es N por N más 1 entre 2. Eso lo justificamos la clase pasada. Voy a cambiar nada más la literal por una K. ¿Qué pasa si K en este caso toma el valor de N menos 1? Entonces, si K es igual a N menos 1, entonces al sustituir en la fórmula tendríamos que 1 más 2 más, etcétera, hasta K menos, hasta N menos 1, que es el valor de K, sería igual a, en vez de K, es N menos 1 por N menos 1 más 1 entre 2. Lo que resulta en N menos 1 por N entre 2. Ahora sí ya queda claro. Entonces es el límite cuando N tiende a infinito y distribuimos B menos A entre N entre cada uno de los términos que están dentro del corchete. Quedaría B menos A entre N por N A más B menos A entre N por B menos A entre N por
Y déjenme hacerlo así. Quedaría n cuadrada menos 1 entre 2. Entonces, al simplificar, aquí vamos a cancelar esta n y tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de b por a menos a al cuadrado. Más. Y con el primer término cancelaríamos el denominador y entonces quedaría b menos a al cuadrado entre 2 menos, y ahora multiplico b menos a entre n al cuadrado por 1 entre n al cuadrado, ¿verdad? Por 1. Ahí está. Los primeros 3 términos ya no dependen de n. Entonces ya, aún y cuando aplique el límite, estas son constantes. Lo que depende de n es el último término. b menos a al cuadrado entre 2 son constantes. Entonces queda una constante por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n al cuadrado, que eso es... A ver, lo escribo. b menos a al cuadrado entre 2 es constante por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n al cuadrado. Cuando n tiende a infinito, ¿a qué valor tiende este límite? A 0. A 0. A 0. Y los términos que no se anularon, podemos simplificarlos. Queda a por b menos a al cuadrado más, desarrollo el binomio, queda b cuadrada menos 2 veces a por b más a al cuadrado entre 2. Voy a dividir entre 2 cada uno de los términos. Y simplificando, tendríamos que AB se cancela con este AB y tenemos menos a al cuadrado más 1/2 de a al cuadrado, queda únicamente menos a al cuadrado sobre 2. Entonces tendríamos b al cuadrado sobre 2 aquí. Por lo tanto, la integral de a b de x es igual a b al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2. Ok. Entonces, un paso extra, ¿no? Tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n por a más b menos a al cuadrado entre n al cuadrado por n al cuadrado sobre 2 y luego el otro término, b menos a al cuadrado entre n al cuadrado por n entre 2. Aquí ya
corregí que había puesto un 1, ¿verdad? Es n en realidad. Y simplificando, ahora sí, tenemos, se cancela una n y queda a por b menos a al cuadrado. Después cancelamos n al cuadrado y queda b menos a al cuadrado entre 2. Y aquí cancelamos una n y queda b menos a al cuadrado entre 2n. Ok, ya, perfecto. Cuando Sí, calculo el límite, entonces quedaría el límite de 1 entre n, que también tiende a 0, y llegamos al resultado final. Para aplicar la suma que calculábamos hace un rato, ¿verdad? Vamos a calcular ahora, la integral de a b de x al cuadrado de x, pensándolo nuevamente como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n por la suma desde que i es igual a 1 hasta n de f de xi i, igual que la vez pasada, si i es un punto intermedio de, de cada subintervalo. Bueno, entonces vamos a empezar. Igual y ya es, queda aquí muy poco espacio. Vamos a escribirlo en una nueva página. Entonces, en este ejercicio tenemos, vamos a tomar xi como el extremo derecho de cada subintervalo. Es decir, si tuviéramos la función y igual a x al cuadrado, vamos a suponer que tomamos el intervalo AB, no tiene por qué ser simétrico, y consideráramos una partición. Vamos a suponer que cada 2 cuadritos tuviéramos la partición. Bueno, entonces tomamos como altura los extremos derechos de cada subintervalo. Tendríamos en este caso la altura para el primer subintervalo sería esta, luego para el siguiente y así. Entonces, evaluaríamos la integral como la suma de cada una de las áreas de esos rectángulos, y si la partición la refinamos tanto como queramos, cuando n tienda a infinito, entonces obtendríamos el área exacta debajo de la curva. Vamos a desarrollar entonces la integral. Tendríamos la integral de a b de x al cuadrado de x usando la definición de la integral, que es el límite cuando x tiende a infinito de b menos a entre n, en este caso la partición es de tamaño n, por la suma desde que i es igual a
1 hasta n de f de xi y si estamos considerando los extremos, por la manera en que definí los subintervalos y que iba de 0 a n-1, también aquí en la suma tendría que considerar la suma desde i igual a 0 hasta n-1, que va de 0 a n-1, y acá también que va de 0 a n-1. Estaba anteriormente de i igual a 1 hasta n, porque tomaba los extremos izquierdos, creo, en el ejercicio anterior. Entonces aquí también, desde i igual a 0 hasta n-1. Para los extremos con si y, que es el extremo derecho de cada subintervalo. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n por si i es igual a 0, evaluamos en el extremo derecho, entonces si i es igual a 0, tendríamos a, la función evaluada en a, más b menos a entre n. Para el siguiente, f evaluada en a más b menos a entre n 2 veces. ¿Sí? Para llegar, este es el primer subintervalo. Esta primera expresión es para este punto. Para el extremo derecho del segundo subintervalo, tendríamos a A que sumarle 2 veces la longitud de cada subintervalo, etcétera. Uno antes del último, A, uno antes del último intervalo, i vale n-2. Entonces, si i vale n-2, i más 1 vale n menos 1. Tendríamos a más n menos 1 por b menos a entre n. Y finalmente, cuando i vale n-1, el extremo derecho de cada subintervalo, tendríamos i es n menos 1. n-1 más 1 es n. Se cancelaría ese factor con el denominador y quedaría a más b menos a. Se cancelan las a's y queda únicamente b. Entonces, el último extremo derecho es b. Ahora, como la función es x al cuadrado, cada uno de los argumentos de f los elevamos al cuadrado. Queda a más b menos a sobre n al cuadrado más
A más 2 por B menos A entre N al cuadrado, etcétera, más A más N menos 1 por B menos A entre N al cuadrado más B al cuadrado. Es el límite cuando N tiende a infinito de B menos A entre N, y desarrollamos cada uno de estos binomios al cuadrado. Quedaría A al cuadrado más 2 veces B menos A entre N más B menos A entre N al cuadrado. Más el desarrollo del segundo binomio. Queda A al cuadrado más 2 por 2 por B menos A entre N, me faltó una A. Déjenme escribirlo así. Es 2A por 2 por B menos A al cuadrado más B menos A entre N con todo y el 2 al cuadrado. Un término antes del último, desarrollamos este factor. Quedaría A al cuadrado más 2 por A por N menos 1 por B menos A entre N más N menos 1 por B menos A entre N, todo al cuadrado, y finalmente el último término, que es B al cuadrado. En este primer término faltó aquí una A. Después continuamos. Entonces, es el límite cuando N tiende a infinito de B menos A entre N por. Y contamos el número de veces que aparece A al cuadrado, perdón. A al cuadrado, A al cuadrado, A al cuadrado. Aparece al principio, en la suma, teníamos, si nos damos cuenta y nos guiamos por estos coeficientes, 1, 2, etcétera, hasta n-1, en n-1 desarrollos de los binomios va a aparecer A al cuadrado. Entonces, tendremos n-1 por A al cuadrado. Después, tenemos 2 por A por B menos A. Aquí también podríamos tener 2 por A por B menos A, pero está por 2. Y en el penúltimo término tenemos 2 por A
por b menos a entre n por n menos 1. De este modo podríamos factorizar a por b menos a entre n. Lo voy a sombrear en verde en cada término. A por b menos a entre n. Aquí a por b menos a entre n. Y en este a por b menos a entre n. Ese es el factor común. También hay un 2, ¿verdad? 2, 2, 2. Entonces, ese 2 también lo puedo tomar como factor común. Y está multiplicando a 1, 2, hasta n más 1. 1 más 2 más, el último término es n menos 1. Y luego tenemos b menos a entre n al cuadrado. 2b menos a entre n al cuadrado. Al elevar estas potencias, tendríamos como factor común en cada una de ellas b menos a entre n al cuadrado, y quedaría aquí un factor 2 al cuadrado, el siguiente sería 3 al cuadrado, etcétera, y en el último término quedaría n menos 1 al cuadrado por b menos a entre n al cuadrado. Entonces el factor común es b menos a entre n al cuadrado multiplicado por 1 más 2 al cuadrado. De hecho, aquí nada más para que se note cuál es la forma con la que estamos trabajando, más n menos 1 al cuadrado. Y finalmente, la b al cuadrado. Tenemos que es el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n por n menos 1 por a al cuadrado más. Tenemos aquí la suma de los primeros n menos 1 números naturales. Entonces, lo que queda es 2 por b menos a entre n. Aquí también voy a poner paréntesis. Por n menos 1 por n entre 2, que sería equivalente a esta suma. Luego más b menos a entre n al cuadrado por la suma de los primeros n menos 1 cuadrados más la suma de los primeros n naturales al cuadrado. Entonces tenemos que sería si en esta fórmula sustituimos n por n menos 1, que es el último término al que llegamos, tendríamos n menos 1 por n por 2 por n menos 1 más 1 entre 6. Más b al cuadrado.
Bien, ahora. Esto es el límite cuando n tiende a infinito. Y ahora vamos a tratar de simplificar y multiplicar por b menos a entre n para empezar a evaluar el límite. Entonces, por ejemplo, aquí, en este término, se cancelan estas n's y en esta expresión podemos cancelar una n y creo que ya es todo. Entonces, tendríamos n menos 1 entre n por a al cuadrado por b menos a. Lo voy a escribir entre paréntesis. Para el segundo término tenemos 2a por b menos a. El 2 también se cancela, no me había dado cuenta. Entonces cancelamos este 2. Ya no lo escribo aquí. Y tendríamos b menos a por b menos a es b menos a al cuadrado, n menos 1 entre n. N menos 1 entre n. Verificamos que está bien escrito, b menos a por b menos a al cuadrado entre n por n menos 1. Y luego, para el tercer término, b menos a al cuadrado por b menos a es b menos a al cubo. Y multiplica a n menos 1 por 2n y luego 2 por menos 1 es menos 2 más 1 es menos 1. Entonces queda 2n menos 1 dividido entre n por 6. 6 por n, b menos a al cubo, n menos 1, y esto es 2n menos 1. Finalmente, más b al cuadrado. B al cuadrado por b menos a entre n. Y ahora sí, evaluamos el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, cuando n tiende a infinito, n menos 1 entre n tiende a 1. Lo mismo aquí, tiende a 1. Y ahora tendríamos que el término dominante en el numerador es 2n al cuadrado entre n. Voy a escribir eso último. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de a al cuadrado por b menos a más en esos primeros términos ya no hace falta el límite, puesto que ya lo evalué. Queda más a por b menos a al cuadrado. Cuando n tiende a infinito, también este último término tiende a 0 y ya nada más falta ver qué pasa con el segundo. Entonces, más el límite cuando n tiende a infinito de b menos a al cubo. Y decíamos que en el numerador tendríamos que el término dominante es 2n al cuadrado. 2n al cuadrado más otros términos.
Bueno, aquí se hace el producto y queda 2n cuadrado menos 3n más 1 y entre 6n. Voy a escribir el 6n por separado. Y ya. Entonces, cuando n aquí no queda 6n, ¿verdad? Queda n está al cuadrado. Se multiplica por esta n y por n aquí. Entonces se tiene, más bien, déjenme corregir esta cancelación. Voy a cancelar este. Vamos a suponer que estamos cancelando este con solamente 1. Voy a escribir así, b menos a al cuadrado entre n al cuadrado. Y entonces cancelo solamente una potencia de n, queda 6n. Cuando multiplico por b menos a entre n, aquí queda al cuadrado, 6n al cuadrado, aquí, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Entonces, este último límite es al cuadrado b menos a al cubo más a por b al cuadrado menos 2ab menos a al cuadrado más, evalúo este límite. Aquí queda 1/3. Queda 1/3 de b menos a al cubo. Y luego tendríamos 1/2 de 1 entre n. Ese límite tiende a 0, al igual que el último. Esto es a al cuadrado por b menos a al cubo más ab al cuadrado menos 2a al cuadrado b menos a al cubo más 1/3 de b menos a al cubo, que sería b al cubo menos 3b al cuadrado por a más 3 b a al cuadrado más a al cubo. Simplificamos y tendríamos a al cuadrado b es a al cuadrado b y a al cuadrado b. Tenemos 3 entre 3 es 1, entonces queda más a cuadrada b más a cuadrada b es 2a cuadrada b. Con este término se cancelan. Entonces los voy a poner así. Luego tenemos ab al cuadrado, que también se cancelan porque es menos 3 entre 3. Y lo que queda es menos 2a al cubo más b al cubo sobre 3
más a al cubo sobre 3. Aquí también hay otro error. Es b al cuadrado menos 2ab. Ay, me faltó aquí un signo. Entonces también aquí va este signo. Y esta a al cubo se cancela con esta a al cubo. De ahí ya no tenemos este término. Y finalmente llegamos a que el resultado de la integral es b al cubo sobre 3. Aquí también me equivoqué, también en este signo. Los signos se van alternando al desarrollar este binomio al cubo. Entonces más, menos, más. Y este debe de ser menos. Y aquí también es menos. Por lo tanto, la integral de a b de x al cuadrado de x es igual a b al cubo entre 3 menos a al cubo sobre 3. Y con esto estaremos en condiciones de empezar a proponer fórmulas de integración. Claro, no vamos a hacer este procedimiento para calcular cada una de las integrales, sino que a partir de aquí vamos a empezar a proponer resultados en general. Y hasta aquí la clase de hoy.